Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy R2 de Neuro en La Paz y vamos a hablar un poco de los algoritmos diagnósticos de los trastornos de la marcha. Si bien no es algo que nos suelen preguntar en el MIR específicamente por un trastorno de la marcha y lo vamos a ver de forma muy sencillita, pero sí también aprovechamos para repasar alguna patología que sí que es importante conocer porque nos ha caído mucho y tiene algún trastorno de la marcha un poco más característico. En primer lugar, lo vamos a ver desde el punto de vista neurológico, pero saber que ante un trastorno de la marcha lo primero que tenemos que descartar es que la exploración neurológica sea normal, porque entonces pensaremos en algo más traumatológico, sobre todo si tiene una marcha dolorosa, pues alguna fractura, luxaciones, esguinces, etcétera. O a veces en marchas indoloras con una exploración neurológica normal, pues pensaremos en algo pues de vamos, más antiguo, más crónico, como pues una luxación congénita de cadera que no se haya tratado en la infancia, un síndrome de pierna corta o incluso una simulación. Bien, desde el punto de vista neurológico vamos a ver estos tipos de marchas, que nos pueden sonar un poco a chino, pero más que el nombre en sí es importante ver las patologías con las que están relacionadas. Tanto la marcha espástica, en ictus múltiple, tumores de la médula espinal, la festinante, sobre todo en parkinsonismo, sobre todo en la enfermedad de Parkinson, la marcha atáxica, que veremos un poco la distinción entre la ataxia cerebelosa y la sensitiva, la marcha de Pato o marcha miopática, que veremos en miopatías proximales, como puede ser un Duchenne, por ejemplo, y la marcha equina o polineurítica que veremos característicamente en neuropatías periféricas. Empezamos con la marcha espástica y es que en este caso va a haber una lesión uni o bilateral de las motoneuronas superiores. Sabéis que una espasticidad es una afectación, bueno, se encuadra debido a una afectación de la primera motoneurona superior y es una resistencia al movimiento que hace el explorador, pero no en todo el recorrido de la articulación, como sí que sería una rigidez en rueda dentada típico del Parkinson, sino que en este caso llega un momento en que digamos, la resistencia es máxima, pero una vez que se supera ya es fácil vencer esa resistencia, es lo que se conoce como rigidez en navaja suiza. Si es bilateral la afectación de las motoneuronas superiores, sobre todo en miembros inferiores, hablaremos de una marcha en tijera, que esto, bueno, que os suene por si lo preguntan, que es típico de la paraparesia espástica. Pero bueno, metiéndonos exclusivamente en las lesiones unilaterales, que son las más típicas, pues sabed que este tipo de marcha el paciente camina rígido, con pies de arrastres, como haciendo semicírculos, como vemos aquí en esta imagen, por esta rigidez en miembro inferior derecho, y de manera asimétrica, evidentemente, si tenemos una lesión unilateral. Evidentemente nos vamos a encontrar cosas en la exploración de primera motoneurona, como puede ser un reflejo cutáneo plantar extensor, los reflejos osteotendinosos van a estar aumentados, podemos ver incluso clonus, etc. Por ejemplo, en este caso tenemos una lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral media derecha que nos va a dar, pues característicamente, una marcha espástica en el lado contralateral. O también en caso de lesiones compatibles con esclerosis múltiple aquí a nivel de las vías corticoespinales, vamos, antes de que haya una sinapsis en el asta anterior, pues cuando se afecta la primera motoneurona tendremos también o podemos tener una marcha espástica por afectación de la primera motoneurona. La marcha festinante, esta quizás es la que, de los nombres raros, la que más nos debería sonar, porque sí que es verdad que se utiliza mucho en la clínica, es la marcha típica del Parkinson. Es una marcha a pasos cortos, con el paciente está encorvado hacia adelante y evidentemente pues relacionado con la bradicinesia del Parkinson con escasez de braceo, tanto uni como bilateralmente en función de la evolución. Es típica del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, pero se pueden ver en otros parkinsonismos, lo que nos indica es una disfunción de los ganglios de los núcleos de la base. Repasando brevemente la enfermedad de Parkinson, sabemos que tenemos pues, un temblor en reposo, generalmente pues, en pronosupinación. Tendremos también bradicinesia, lentitud en los movimientos, en el pensamiento. Tendremos también una rigidez, clásicamente en rueda dentada. Y esta alteración de la marcha de forma característica. Y ya en estadios un poco más avanzados sabemos que lo último que aparece es la alteración de la postura, con esas caídas hacia adelante, generalmente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Destaco hacia adelante porque no podemos confundirlo con la parálisis supranuclear progresiva, que en este caso los pacientes se caen hacia detrás. Y aunque sea un parkinsonismo atípico que también puede tener este tipo de marcha, bueno, pues la diferencia es eso, que se caen hacia atrás, suelen tener distonías de músculos axiales y sabéis que tienen una dificultad para la infraversión de la mirada, para mirar hacia abajo. Bien, seguimos con la marcha táxica. En este caso es una marcha
Pensad en pues un paciente con una intoxicación etílica, con un aumento de la base y sustentación. Separa mucho los pies, entonces necesita tener, digamos que mucha cera para poder mantenerse con un buen equilibrio. Y es verdad que puede o no asociar marcha en estepaje. ¿Esto qué quiere decir? La marcha en estepaje es que necesites elevar, digamos, a nivel proximal mucho los miembros inferiores para no tropezarte, para no quedarte con el pie colgando y que te tropieces con cualquier escalón. ¿Y esto en qué tipo de marcha atáxica puede aparecer? Porque antes decíamos que había dos tipos. Fundamentalmente la ataxia sensitiva. La ataxia sensitiva es la que se debe por afectación generalmente de los cordones posteriores, como una neurosífilis, un déficit de B12, en alguna neuropatía periférica, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a tener característicamente, aparte de un aumento de la base de sustentación, una marcha en estepaje. En las ataxias cerebelosas, pues en este caso no, que es pues, por intoxicaciones alcohólicas, por ictus, etcétera, no vamos a tener esa marcha en estepaje, pero sí que vamos a tener ese aumento de la base de sustentación. Os dejo ahí un mini cuadro, un poco resumen, para ver las diferencias, que esto sí que nos puede resultar muy interesante de cara al MIR, entre una ataxia sensitiva por esa afectación de cordones posteriores y una ataxia cerebrosa. Fijaos que el nistagmo y la disartria en estos cuadros van a estar ausentes, pero sí que puede aparecernos en las ataxias cerebelosas, una disartria y un nistagmo. Las maniobras de dedo nariz y rodilla talón, que son maniobras para valorar la dismetría, característicamente las ataxias sensitivas van a empeorar al cerrar los ojos porque le estamos quitando el estímulo visual a ese paciente, y las cerebelosas van a estar siempre presentes digamos, de igual intensidad, tanto si cierran los ojos abiertos como cerrados. Los reflejos tendinosos. Fijaos que las ataxias sensitivas suelen estar pues ausentes o presentes, depende de la afectación que tenga, pero característicamente en la cerebelosa aparecen unos reflejos que son pendulares. Digamos que cuando percutes, por así decirlo, pues por ejemplo el tendón rotuliano, el miembro inferior se queda como en péndulo, ¿no? Penduleando un poco. La sensibilidad arterocinética va a estar dañada, evidentemente las ataxias sensitivas, digamos que el paciente no tiene una propiocepción adecuada, no tiene sentido de dónde está su articulación en el espacio, por así decirlo, y esto nos va a producir movimientos de pseudotetosis, que es un nombre un poco raro, pero que sepáis que en la cerebelosa no aparece característicamente en este tipo de ataxias, y es que, por ejemplo, le pides al paciente que levante los brazos así, y cuando le dices que cierre los ojos, digamos que uno de los brazos se le va. No es que pierda la fuerza, sino que cierra los ojos y como no tiene una referencia visual de dónde está su articulación y la referencia artrocinética está dañada, pues se escapa hacia el lado, por así decirlo. El signo de Romberg es quizás lo más llamativo de esto, o lo que más nos han preguntado en el MIR, es positivo en las ataxias sensitivas y es clásicamente negativo en la cerebelosa, es decir, tiene una afectación tanto el equilibrio con los ojos abiertos como cerrados. Y la marcha, bueno, es muy parecida, quitando la marcha en estepaje que veíamos. La marcha de Pato también es llamada marcha miopática, nos la pueden poner de las dos maneras, y en este caso se debe generalmente por una debilidad de la musculatura proximal, como casi todas las miopatías. Miopatías o bueno, alguna otra alteración traumatológica pues de larga evolución. Generalmente estos pacientes tienen unos movimientos de rotación pélvica características, es quizás la palabra con la que nos tenemos que quedar, porque no tienen una extensión de la cadera, entonces tienen que flexionarla como vemos en esta imagen. Lo que decíamos, indica debilidad de la musculatura proximal, típico de miopatías proximales como la enfermedad de Duchenne, que tenemos esa debilidad de la musculatura en niños generalmente, y además que necesitan apoyarse en las manos para levantarse, el clásico signo de Gowers. Y a veces también cosas traumatológicas de larga evolución como displasias congénitas de cadera, bueno, lo que antes se llamaba la luxación congénita de cadera. Por último tenemos la marcha equina o polineurítica, que es una marcha como teníamos en las ataxias sensitivas en estepaje también, pero sin un aumento de la base de sustentación. En este caso es porque tenemos una afectación de algún nervio periférico o de alguna raíz exclusivamente que inerve bueno, pues en este caso los músculos que se encargan de la flexión dorsal, lo que genera que el pie esté así caído, entonces no pueda elevarlo, no puede hacer la flexión dorsal. Como vemos en esta imagen, aquí tenemos afectación del miembro inferior derecho, y aquí cuando le pide al paciente que se ponga en talones, con el izquierdo puede porque tiene esa fuerza conservada, con el derecho no puede. Esto genera que el paciente tenga que levantar mucho a nivel proximal su miembro inferior para no tropezarse con este pie caído en los escalones o donde vaya andando.
Lo típico es que sea por una afectación del peroneo común, que como vemos aquí está muy próximo, está muy superficial. Entonces, esto es típico que los pacientes que trabajan muchas horas sentados y que entrecruzan las piernas se afecte el peroneo y vengan con esta patología, y que hay que hacer diagnóstico diferencial porque también nos lo puede dar la radiculopatía L5, que sabemos que tenemos dificultad para andar en talones, a diferencia de la S1, que tendremos dificultad para andar de puntillas. Os dejo otra vez el algoritmo por si le queréis echar un vistazo, aunque lo pasaré. Y bueno, como esta clase es así un poquito sencillita, cualquier cosa que queráis o cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis mi correo para cualquier duda. Muchas gracias.